El avión perdió el control, hasta que Nuestra Señora apareció entre las nubes. Me llamo Miguel Herrera, tengo 68 años hoy, pero lo que voy a contarles ocurrió hace más de 4 décadas, cuando tenía tan solo 23. Era un joven lleno de sueños, pero también de miedos e inseguridades. Ese día, dentro de un avión que parecía abocado a estrellarse, vi la muerte tan cerca que podía sentir su aliento frío en el rostro. Pero, en el momento en que todo parecía perdido, sucedió algo inexplicable. Entre las nubes turbulentas, una luz resplandeciente llenó la cabina, y la figura de Nuestra Señora se reveló ante mis ojos. Sé que muchos lo dudarán, pero juro por mi vida que vi aparecer a la Santísima Virgen y tomar control de aquello que ningún ser humano podía controlar. Es un recuerdo que he llevado conmigo durante décadas, y solo quienes han vivido algo así saben que ese recuerdo nunca se desvanece. Antes de continuar con mi testimonio, quiero preguntarte una cosa muy sencilla. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, suscríbete al canal para seguir otros testimonios como este y responde en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez una experiencia de liberación o conoces a alguien que la haya tenido? Deja un comentario, porque podría ser el próximo video del canal, basado en hechos reales. Crecí en el México rural, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y maizales. Mi familia era sencilla y fiel, pero también acostumbrada a las adversidades de la vida. Desde pequeño, aprendí a apreciar cada pedazo de pan, cada momento en familia y cada pequeño logro. A los 23 años, era un joven trabajador, recién graduado en administración de empresas, lleno de sueños y esperanzas. En ese entonces, creía que el mundo era más grande que mi tierra natal y sentía un profundo deseo de explorar, de descubrir nuevos horizontes, de demostrarme a mí mismo que podía lograr más que la modesta vida que llevaba. Fue en este contexto que surgió la oportunidad de viajar a Estados Unidos por primera vez. Tenía un primo que trabajaba en Los Ángeles y me invitó a visitarlo, prometiendo mostrarme oportunidades laborales que podrían cambiarme la vida. Para un chico de pueblo, esta era una oportunidad que sonaba como un billete de lotería ganador. Nunca había estado en un avión, pero la idea de surcar las nubes me emocionaba, casi como un niño que espera con ansias su primera vez en un parque de diversiones. Recuerdo claramente los días previos al viaje. Mi madre, una mujer de 1700, profunda fe, me llamaba todos los días a rezar ante la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que se alzaba en un rincón de la habitación. Me decía: «Hijo, donde quiera que vayas, lleva siempre contigo a la Santísima Virgen. Ella será tu escudo y tu guía». La escuchaba, la respetaba, pero confieso que en aquel entonces mi fe era débil, distante, casi automática. Rezaba más por costumbre que por convicción. Pensaba que mi juventud y mi esfuerzo serían suficientes para protegerme y allanar el camino. En aquel entonces tenía grandes sueños, pero también un corazón inquieto. Quería ganar dinero, quería demostrar mi valía, quería darle a mi madre una vida mejor. El problema era que, en el fondo, me sentía insignificante. ¿Cómo podía un joven que nunca había salido de su ciudad natal triunfar en un país extranjero? Estas dudas me atormentaban en silencio, pero las escondía tras una sonrisa y una falsa valentía. El día del viaje, me desperté temprano. Recuerdo la maleta azul que mi madre me había cosido, que contenía solo algo de ropa, un par de zapatos y una pequeña Biblia que ella misma había escondido entre las camisas. «Un regalo mío, para que no olvides quién te protege desde arriba», dijo. La abracé fuerte, sin imaginar que ese pequeño objeto se convertiría en un símbolo tan poderoso en el momento más crítico de mi vida. Al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, quedé deslumbrado. Nunca había visto tanta gente diversa, tanta tecnología, tantos aviones gigantes alineados en la pista. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la novedad, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Me sentí, en cierto modo, como un extraño en este lugar moderno, llevando mis humildes raíces en cada gesto
en cada mirada curiosa. Para cuando embarcamos me sudaban las palmas de las manos. No sabía qué esperar de un viaje en avión, pero estaba emocionado. El destino era Los Ángeles, y el viaje no duraría más que unas horas. Dentro del avión, todo parecía magnífico. Los asientos, las luces, las instrucciones de los auxiliares de vuelo. Me senté junto a la ventanilla, ansioso por ver el mundo desde arriba. Todavía recuerdo la sensación al despegar, una mezcla de mariposas en el estómago, miedo y asombro. Con cada metro que subíamos, mi ciudad parecía encogerse, hasta desaparecer por completo, dando paso a nubes blancas que parecían algodón extendido en el cielo. En ese momento, no tenía ni idea de que ese viaje, que se suponía sería solo el comienzo de una nueva etapa en mi vida, se convertiría en el escenario de una de las mayores liberaciones que mi alma haya experimentado. Y eso es lo que, aún hoy, más de 4 décadas después, recuerdo con claridad. La historia de un joven soñador, lleno de ilusiones, a punto de poner a prueba su fe de la forma más inesperada y sobrenatural posible. Desde pequeña, la figura de la Virgen María siempre ha estado presente en mi vida, incluso cuando no era consciente de su importancia. Crecí en un hogar sencillo, donde mi madre tenía un pequeño altar en la sala, con una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, rodeada de flores de papel y una vela siempre presente. Allí pasaba las primeras horas del día, rezando en silencio, encomendando a nuestra familia a la protección de la Santísima Madre. De niña inquieta, a menudo no entendía por qué dedicaba tanto tiempo a esa imagen. Me parecía un mero ritual, una repetición sin sentido. Pero hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que fue precisamente esta devoción silenciosa la que nos mantuvo en pie en tiempos difíciles. Mi padre, en cambio, era un hombre más duro, poco religioso. Trabajaba duro en el campo y siempre decía que lo importante era la fuerza de voluntad y la honestidad en el trabajo. Pero, incluso sin confesarse, respetaba la fe de mi madre. Nunca le impidió rezar, nunca se opuso a las procesiones ni a las novenas. Simplemente permanecía en silencio, con esa seriedad de quien transmite más en silencio que en palabras. Fue mi madre quien me enseñó a rezar el Ave María, incluso antes de que aprendiera a leer. Me decía: Miguel, cuando tengas miedo, cuando no sepas qué hacer, repite estas palabras. Son como un abrazo de la Madre de Dios. De adolescente, confieso que me distancié de estas prácticas. Como muchos jóvenes, ansiaba libertad. Quería demostrar que podía valerme por mí mismo. Iba a misa por obligación, más para no decepcionar a mi madre que por verdadera devoción. Mi corazón estaba lleno de prisas y sueños terrenales y creía que la religión era algo muy alejado de la realidad. La fe no llena el estómago, solía pensar, sin el valor de decirlo en voz alta. Pero a pesar de la distancia, algo dentro de mí nunca dejaba de reconocer la discreta presencia de María. Era como si esa imagen en la esquina de la habitación tuviera ojos que me seguían, incluso cuando quería ignorarla. Lo curioso es que, incluso sin darme cuenta, siempre acababa recurriendo a él en los momentos de mayor miedo. Recuerdo una vez, de adolescente, cuando casi me ataca un perro feroz camino a la escuela. Mi corazón se aceleró, mis piernas se trabaron y de repente, sin pensar, comencé a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Fue instintivo. El perro, que corría hacia mí, se detuvo de repente, como si hubiera chocado contra una pared invisible, y regresó por donde había venido. Ese día volví a casa temblando, pero con una extraña certeza. Había algo poderoso en esa oración. Este tipo de recuerdos me acompañaron aunque no quisiera admitirlo. De adulta, cuando surgió la oportunidad de viajar a Estados Unidos, mi madre intensificó aún más sus oraciones por mí. Me regaló un rosario de cuentas azules, que aún conservo, y me dijo: Miguel, nunca viajes sin rezar. La Santísima Madre no abandona a quienes la invocan. Recibí el regalo y le di las gracias, pero en el fondo no era consciente del poder de esas palabras.
Para mí, en ese momento, todo era nuevo. Aventura, la expectativa de un futuro. Mejor, la fe estaba ahí, pero en un segundo plano, como si fuera un accesorio, no el centro de mi vida. Pero en el fondo, una semilla se había plantado. Una parte de mí llevaba el recuerdo de las procesiones, de las noches de mayo dedicadas a Nuestra Señora, de las velas encendidas ante la imagen. Y fue esta semilla la que tarde o temprano germinaría inesperadamente, justo cuando mi vida pendía de un hilo. Hoy, con la madurez de quien ha visto tantos días pasar, lo comprendo. La Virgen María nunca necesita mucho para actuar, solo se necesita un corazón dispuesto a invocarla. Aunque esta llamada venga de la boca de alguien que siempre la ha olvidado, ella escucha, responde, interviene. En aquel entonces aún no entendía nada de esto, pero al mirar atrás, veo que mi relación con la fe era como una cuerda invisible. Podía desviarme, pero nunca se rompía. Y fue precisamente esta conexión, cultivada por la silenciosa devoción de mi madre, la que allanó el camino para el milagro que experimentaría dentro de un avión, en el cielo, el día en que todo parecía perdido. El día del evento quedó grabado en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Era una mañana despejada en la Ciudad de México, con el cielo azul, con pocas nubes, y el aeropuerto estaba abarrotado de gente. Llegué temprano, nervioso pero emocionado a la vez. Nunca había subido a un avión, y solo ver esos aviones gigantes de metal estacionados en la pista me aceleró el corazón. Sentí una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por dar un paso importante en la vida, miedo a lo desconocido que me esperaba. Después de facturar y agarrar mi billete, me senté en la sala de embarque. Miré a mi alrededor y vi familias despidiéndose, parejas besándose a toda prisa, niños corriendo de un lado a otro, sin saber qué significa esperar. Con mi maleta azul preparada por mi madre, parecía un extraño entre tanta gente elegante y con experiencia en viajes. Para distraerme, abrí la pequeña Biblia que ella había metido entre mi ropa. La hojeé sin prestar mucha atención, pero en un momento dado, mis ojos se posaron en un pasaje del Salmo 121. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Cerré el libro rápidamente, como si me hubiera traspasado. Hoy sé que no fue casualidad. El anuncio del vuelo resonó por el altavoz y me sudaron las palmas de las manos al instante. Caminé por el pasillo que conducía al avión con piernas temblorosas, pero intenté mantener la compostura. Subí al avión y enseguida encontré mi asiento, uno cerca de la ventanilla. Allí podía verlo todo y al mismo tiempo sumirme en mis pensamientos. Los sonrientes auxiliares de vuelo me explicaron las instrucciones de seguridad, pero confieso que no les presté mucha atención. Solo pensaba en cómo sería ver mi vida desde allí arriba, entre las nubes. Cuando los motores arrancaron, el ruido me sobresaltó. Sentí como si el suelo vibrara bajo mis pies. Poco a poco, el avión empezó a ganar velocidad, y cuando por fin despegó, sentí un nudo en el estómago. Por la ventanilla vi las casas, las calles y los coches cada vez más pequeños, hasta que solo quedaron montañas y un mar de nubes. Era como si estuviéramos entrando en otro mundo. La sensación era extraña, pero también maravillosa. Durante los primeros minutos todo parecía tranquilo. Los auxiliares de vuelo servían bebidas, algunos charlaban, otros dormían. Miré afuera e intenté convencerme de que estaba a salvo. Pero dentro, la ansiedad crecía. Recuerdo haber pensado, si pasa algo aquí, no hay a dónde ir. Fue entonces cuando metí la mano en el bolsillo y saqué el rosario azul que me había regalado mi madre. Lo sostuve discretamente, sin querer llamar la atención, como si fuera un amuleto de buena suerte. Tras una hora de vuelo, noté que algo estaba cambiando. El cielo, antes despejado y azul, empezó a nublarse. El avión empezó a balancearse ligeramente y sonó una alarma. Todos debían abrocharse los cinturones. Miré a mi alrededor y vi que algunos se miraban nerviosos, mientras que otros permanecían tranquilos. Sentí un escalofrío por dentro. La turbulencia se intensificó
y afuera solo veíamos un gris denso, casi como si estuviéramos sumergidos en un mar de humo. El rugido de los motores se hizo más fuerte, y el avión se sacudió con sacudidas repentinas y desgarradoras. Una niña empezó a llorar, y su madre la abrazó con fuerza. El auxiliar de vuelo caminó por el pasillo intentando calmar a todos, pero pude ver en sus ojos una preocupación que trascendía la formalidad. Fue en ese momento que la realidad me golpeó. Estaba atrapado en una máquina en el cielo, sin control sobre lo que sucedía. Y por primera vez en mi vida comprendí lo que significaba no tener a dónde escapar. El avión, que al principio me había parecido un puente hacia un futuro prometedor, era ahora una prisión de metal que se derrumbaba inminentemente. Y fue justo allí, en medio de esa angustia, que comenzaría el episodio más decisivo de mi vida. Aún no sabíamos qué iba a pasar, pero en el fondo todos sabíamos que ese vuelo jamás sería olvidado. Antes de continuar con esta historia y entrar en los detalles más intensos de lo que sucedió en ese vuelo, quiero abrir un espacio especial para ustedes, que me escuchan ahora. Si esta historia les ha conmovido hasta ahora, les pregunto, deja una petición de oración a Nuestra Señora en los comentarios. Puede ser tu propio nombre o el de alguien que desees que reciba su protección. Por ejemplo, escribe: Virgen María, protégeme a mí a tu nombre y también a nombre de la persona que quieres proteger. Este sencillo acto de fe puede ser el comienzo de una gran liberación en tu vida o en la de un ser querido. A menudo, solo necesitamos abrir los labios y ofrecer nuestra intención para que la Santísima Madre lleve nuestro clamor al corazón de Jesús. No importa si has rezado poco, mucho o casi nunca, la Virgen María siempre escucha a quienes la invocan con sinceridad. Así que, antes de continuar con el momento más dramático de esta historia, los invito a escribir su petición de oración ahora mismo. Rezaré por cada nombre aquí mencionado, pidiéndole a Nuestra Señora que los cubra a ustedes y a su familia con el mismo manto protector que me cubrió aquel día en que mi vida pendía de un hilo. Todavía recuerdo vívidamente el momento en que me di cuenta de que había algo más que una simple turbulencia en ese vuelo. Al principio, como era mi primera vez en un avión, pensé que quizá exageraba. El balanceo, los ruidos inusuales, la sensación de estar a merced del viento, todo podía ser normal para los viajeros frecuentes, pero pronto me di cuenta de que no era solo mi imaginación. Había algo inusual, algo que incluso los más experimentados parecían percibir. Los auxiliares de vuelo, que antes habían estado recorriendo el pasillo con calma, sirviendo bebidas y sonriendo a los pasajeros, comenzaron a moverse con más rapidez. Intercambiaron miradas, de esas que dicen mucho. Uno de ellos intentó tranquilizar a una señora mayor que se aferraba con fuerza al reposabrazos, diciéndole que todo estaba bien. Pero noté cierto nerviosismo en sus ojos. Era como si su propia voz temblara mientras intentaba disimularlo. El avión empezó a temblar con más intensidad, como si cruzáramos un mar embravecido. Afuera, por la ventana, solo veía nubes oscuras y densas que envolvían el avión por completo. Era como entrar en un túnel sin fin, sin horizonte a la vista. Recordé las palabras del capitán antes del despegue, cuando dijo que el tiempo era favorable. Ahora todo parecía haber cambiado de repente. Un sonido metálico resonó por el fuselaje, como si una pieza se hubiera desprendido. El ruido fue breve, pero suficiente para que algunos abrieran los ojos de par en par. Poco después, las luces de la cabina parpadearon durante unos segundos, y un silencio denso invadió la habitación. Ese tipo de silencio que no es la ausencia de sonido, sino el peso de un presentimiento colectivo. Era como si todos los presentes hubieran comprendido, sin hablar, que nos enfrentábamos a un peligro real. El capitán anunció por el altavoz, con voz tranquila pero tensa: «Damas y caballeros, estamos experimentando turbulencias severas. Por favor, permanezcan sentados y abróchense los cinturones. Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del vuelo». Sus palabras pretendían tranquilizar,
pero a mí me parecieron una advertencia de que la situación era más grave de lo que estaba dispuesto a admitir. La gente empezó a reaccionar de forma diferente. Algunos cerraron los ojos y rezaron en silencio. Otros intentaron disimular su nerviosismo con una leve sonrisa. También hubo quienes no pudieron disimular su miedo. Un niño lloró a gritos. Un hombre se aferró al reposabrazos con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Yo, por mi parte, sentí que el corazón se me aceleraba, casi que se me salía del pecho. Metí la mano en el bolsillo y apreté con fuerza el rosario azul que me había regalado mi madre. Con cada minuto que pasaba, el avión parecía perder estabilidad. Noté que ya no respondía con suavidad, sino de forma abrupta, como si fuerzas invisibles lo jalaran. El ruido del motor subía y bajaba irregularmente, algo que incluso a un profano le parecía extraño, y una inquietante certeza se apoderó de mí. No se trataba solo de turbulencia. Miré a mi alrededor, buscando apoyo en los ojos de los demás. Fue entonces cuando vi a un sacerdote, unos asientos más adelante, con un pequeño crucifijo en las manos. Miraba al frente y murmuraba palabras de oración. Esa imagen me impresionó profundamente. Si incluso un hombre de fe tenía una expresión tan seria, era porque algo verdaderamente grave estaba a punto de suceder. A estas alturas del viaje era innegable. La inquietud en el aire era palpable. El ambiente dentro del avión, antes lleno de conversaciones y expectación por la llegada, se había convertido en un espacio tenso, casi sofocante. Todos allí llevaban dentro el mismo pensamiento que yo. Estamos en peligro y puede que no podamos hacer nada. No sabía que esas señales eran solo el comienzo de una tormenta mucho mayor, una que nos llevaría cara a cara con la muerte, y también con el milagro más extraordinario que jamás presenciaría en mi vida. Fue repentino, como un crujido en medio de la noche. Hasta entonces, el avión se había estado balanceando. Las nubes se cerraban a su alrededor, y la tensión crecía entre los pasajeros, pero nada me preparó para el momento en que todo pareció descontrolarse. Estábamos a altitud de crucero cuando, de repente, un fuerte estruendo resonó por el avión, como si algo se hubiera roto o desgarrado afuera. El sonido fue tan fuerte que algunos gritaron instintivamente. Inmediatamente después el avión se sacudió tan bruscamente que pareció caer en picado. Mi cabeza golpeó el respaldo del asiento y por un segundo el mundo giró ante mis ojos. El sonido de los motores se volvió irregular, un rugido metálico que subía y bajaba de forma inquietante. Por la ventana solo vi un torbellino oscuro y gris, como si estuviéramos sumergidos en una tormenta de proporciones inimaginables. Los relámpagos surcaban las nubes, iluminando intermitentemente los rostros de los pasajeros, revelando expresiones de puro terror. Vi a una mujer apretando un rosario contra el pecho, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Vi a un hombre fuerte, que parecía inquebrantable, ahora con manos temblorosas, intentando ocultar su desesperación. El cartel de «Abróchense los cinturones» volvió a parpadear, pero ya era demasiado tarde. Todos se agarraban como podían, como por instinto. El avión empezó a perder altitud rápidamente, y la sensación era como si el estómago se les subiera a la garganta. El peso corporal oscilaba entre una extraña ligereza y una presión aplastante, según cómo las corrientes de aire arrastraran el avión. Parte del equipaje cayó de los compartimentos superiores, golpeando los hombros de los pasajeros y sembrando aún más el pánico. Los llantos de los niños, los gritos de los adultos y las oraciones en voz alta formaban una mezcla caótica de sonidos. En ese momento, el capitán volvió a hablar por el altavoz, pero su voz ya no era la misma. Había urgencia, miedo oculto tras el intento de calma. Damas y caballeros, estamos experimentando una falla técnica combinada con una fuerte tormenta. Les pido a todos que mantengan la calma y permanezcan en sus asientos. Estamos trabajando para recuperar el control de la aeronave. Era la primera vez que oía la palabra falla. Hasta entonces, solo había sido turbulencia. Pero a partir de ese momento,
La cruda realidad se impuso. No estábamos solo en una zona de mal tiempo. El avión estaba realmente en apuros. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. El sudor me corría por la frente y me temblaban las manos mientras sostenía el rosario azul que mi madre me había regalado. Recuerdo que intenté rezar un Ave María, pero mi boca apenas podía articular las palabras. Era como si el miedo me hubiera robado incluso la voz. A mi lado, una joven empezó a decir en español: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros». Y yo, instintivamente, empecé a repetirlo. De repente, una caída brusca nos arrojó contra los cinturones de seguridad. El avión pareció caer en picado durante unos segundos eternos. La gente gritaba, algunos invocando a Dios, otros a sus madres, otros simplemente llorando en silencio. Fue en ese momento que sentí por primera vez que la vida podía terminar allí, en cuestión de segundos, que mis planes, mis sueños, todo lo que albergaba como expectativas para el futuro, podía quedar atrapado dentro de un cilindro de metal entre las nubes. El ruido dentro de la cabaña era ensordecedor. El crujido de las estructuras, los motores fallando, los truenos afuera y los gritos de la gente creaban una escena que parecía sacada de una pesadilla. Pero no era un sueño, era real, y lo vivía con toda mi alma. Miré por la ventana intentando ver más allá de las nubes, y tuve la extraña sensación de que nos envolvía un velo oscuro. No había horizonte, ni tierra, ni cielo, solo un caos sofocante a nuestro alrededor. Fue en ese momento crítico, en el colmo de la desesperación, que algo dentro de mí despertó. Comprendí que, por muy experimentado que fuera el piloto, por muy avanzada que fuera la tecnología, no había garantía de que saliéramos vivos de allí. Era como si todo se nos hubiera escapado de las manos. Y fue precisamente esta brutal conciencia de impotencia la que abrió el camino a lo que vendría después. Un grito sincero y desesperado, desde lo más profundo de mi alma, pidiendo a la Virgen María que intercediera por nosotros. En ese momento, en medio del caos, comprendí que nos enfrentábamos a algo más grande que nosotros mismos, y que si había una salida, vendría del cielo, literalmente. Lo que ocurrió después fue el colmo de la desesperación humana, el momento en que toda confianza, toda lógica, todo razonamiento se desvaneció, dejando solo la certeza de una muerte inminente. El avión, ya inestable, comenzó a perder altitud con mayor fuerza. No fue solo un fuerte balanceo, sino como si una fuerza invisible nos succionara hacia abajo. Todo nuestro cuerpo lo sintió. La presión en los oídos aumentó. El estómago se sintió como si lo jalaran hacia arriba y nuestra respiración se volvió entrecortada y trabajosa. La gente ya no podía ocultar sus emociones. Muchos gritaban sin parar, otros rezaban a gritos, mezclando súplicas en español, inglés e incluso en idiomas que no reconocía. El llanto de los niños era desgarrador y sus padres, impotentes, intentaban abrazarlos como si pudieran protegerlos de lo inevitable. Algunos pasajeros se aferraban a los reposabrazos con tanta fuerza que parecía que iban a arrancárselos. Otros golpeaban los asientos de delante, como si esa fuerza física pudiera detener su caída. Recuerdo claramente una escena que aún se repite en mis sueños. Un hombre de traje, probablemente un ejecutivo que parecía seguro al principio del viaje, ahora temblaba tanto que apenas podía sostener su celular. Intentaba llamar a alguien, pero la señal hacía rato que había desaparecido. Entonces, en un gesto de rendición, soltó el teléfono y comenzó a llorar como un niño, repitiendo: «Dios mío, Dios mío». Fue entonces cuando me di cuenta de que la desesperación se había apoderado de todos, incluida la tripulación. Una de las azafatas, que hasta entonces había mantenido una postura firme, ya no pudo contener las lágrimas. Se apoyó contra la pared del avión y negó con la cabeza, como diciéndose a sí misma que no había nada más que hacer. El capitán no hizo ningún otro anuncio. Su silencio, que antes podría haber sido interpretado como una concentración en la solución, ahora parecía confirmar lo peor.
se había perdido por completo el control. Dentro de mí, una batalla se desataba. La razón me decía que era el fin, que no había forma de sobrevivir. Pero también había una chispa, casi imperceptible, que insistía en combatir esta idea. Apreté el rosario azul con tanta fuerza que las cuentas me marcaron la piel, y allí, entre lágrimas y sollozos, finalmente dejé escapar un grito del alma. «Señora, ayúdame, no nos dejes morir así». En ese momento no tenía orgullo ni racionalidad, solo mi vulnerabilidad expuesta al cielo. Me despojaron de cualquier máscara, de cualquier fachada de valentía. Solo era un joven aterrorizado, que en el fondo nunca había dejado de ser el hijo de esa sencilla madre que rezaba todos los días ante la imagen de la Virgen. La caída parecía interminable. El avión temblaba como una hoja al viento, y a cada segundo esperaba que tocara tierra. Mis pensamientos corrían como una película a toda velocidad. Vi el rostro de mi madre. Imaginé su dolor al recibir la noticia de mi muerte. Pensé en mi padre, quien nunca fue de los que mostraban sus sentimientos, pero que seguramente sufriría en silencio. Pensé en mis sueños, trabajar en Estados Unidos, ayudar a mi familia, construir una vida mejor. Todo parecía escabullirse ante mis ojos, como arena escurriéndose entre mis dedos. El aire dentro de la cabina era pesado, sofocante. Algunos se desmayaron, incapaces de soportar la tensión. Otros seguían gritando, algunos con desesperación, otros con fe. Podía oír avemarías mezcladas con gritos de miedo, Padre Nuestros, entrelazados con gemidos de terror. Era como si el avión se hubiera convertido en una sola oración colectiva, aunque cada persona la expresara de forma diferente. En cierto momento, sentí que mis fuerzas también se agotaban. Mi cuerpo ya no respondía adecuadamente y mi mente oscilaba entre la lucidez y la confusión. Pero fue precisamente en ese umbral, cuando la desesperación alcanzó su punto máximo y parecía no haber escapatoria, que algo extraordinario comenzó a suceder. Algo que ninguno de los dos podría haber imaginado y que cambiaría mi vida para siempre. Era como si, en lo más profundo de aquel caos, una presencia estuviera a punto de revelarse. Una presencia que no provenía de la cabina, ni de la potencia de los motores, ni de la destreza humana, sino de un lugar mucho más elevado, mucho más sublime. En el colmo de la desesperación, cuando parecía que todos se habían rendido y el impacto contra el suelo fue solo cuestión de segundos, algo dentro de mí se encendió con tanta intensidad que nunca pude extinguirlo. No era un hombre de oración constante en ese momento, pero en medio del caos, un viejo recuerdo llegó como un soplo del pasado. La voz de mi madre, arrodillada ante el pequeño altar de nuestra casa, repitiendo con devoción cada palabra del Ave María. Era casi como si pudiera oír su voz en ese momento, más clara que el rugido de los motores, más fuerte que los gritos de los pasajeros. Sin pensarlo, comencé a rezar. Al principio, mi voz temblaba, casi sin sonido, pero a medida que las palabras se formaban, fue como si una fuerza invisible me sostuviera. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Repetí, aunque no podía contener las lágrimas, aunque no podía ordenar mis pensamientos. Las cuentas del rosario azul que sostenía entre los dedos parecían latir, como si tuvieran vida propia, y a mi alrededor noté que otros también invocaban a la Virgen. Era como si, ante la muerte, todos los presentes hubieran recordado a la Santísima Madre. El sacerdote, unas filas más adelante, levantó su crucifijo y comenzó a rezar en voz alta. Sus palabras en español resonaron por la cabina. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchos comenzaron a cantar juntos, otros simplemente lloraron en silencio, pero la atmósfera dentro del avión cambió. El miedo seguía presente, por supuesto, pero también había una súplica colectiva, una fe que emergía de cada corazón como último recurso. Me entregué por completo a esa oración.
Cerré los ojos e imaginé la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la sala. Recordé la vela siempre encendida, su mirada serena, la paz que llenaba la habitación cuando mi madre rezaba. Y en ese momento oré con todas las fuerzas de mi alma. Madre, sé que no he rezado, sé que muchas veces te he olvidado, pero no me abandones ahora. Protégenos, no dejes que muramos así. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió en mi interior. Una calma inexplicable empezó a apoderarse de mi corazón, incluso mientras el avión seguía cayendo en picado. Era como si una presencia estuviera allí, justo a mi lado, envolviéndome. Aún no veía nada, pero lo sentía. Sentía que no estábamos solos. El miedo persistía, pero mezclado con una extraña certeza de que algo más grande estaba a punto de manifestarse. De repente, abrí los ojos y me di cuenta de que la luz dentro de la cabaña había cambiado. Incluso en medio de la tormenta, con las nubes oscuras afuera y los relámpagos intermitentes, había un resplandor diferente, suave, casi dorado, que parecía impregnar el espacio. No era luz eléctrica, ni de ninguna lámpara. Era como si hubiera surgido de entre las propias nubes. Algunas personas también lo notaron porque empezaron a mirar a su alrededor con expresiones de sorpresa y asombro. Fue en ese momento que su nombre, María, empezó a ser repetido por varias voces. Primero suavemente, luego más fuerte, como si esa invocación fuera el ancla que nos mantenía unidos en medio del caos. Ya no rezaba solo por mí, sino por todos los presentes. Era como si el recuerdo de la Virgen se hubiera convertido en la única esperanza capaz de afrontar lo inevitable. Y en ese clamor colectivo, en el colmo de la impotencia humana, cuando todos habían agotado ya sus fuerzas y sus certezas, fue en ese momento que la intervención empezó a revelarse. Cierro los ojos y aún puedo sentir lo que ocurrió en ese instante. El avión seguía cayendo. Los motores rugían erráticamente, y con cada segundo que pasaba, sentíamos como si nos tragara la oscuridad de la tormenta. Pero fue precisamente en ese abismo de miedo que ocurrió algo inimaginable para los ojos humanos. De repente, una luz intensa atravesó las nubes junto al avión. No era un relámpago, ni un reflejo de las luces interiores. Era un brillo suave pero potente que no dañaba la vista, sino que traía paz inmediata. Empezó pequeño, como un rayo de sol perdido en la oscuridad, y pronto se hizo más grande hasta llenar las ventanas. Muchos pasajeros abrieron los ojos de par en par, otros se taparon la boca con asombro. Y entonces, entre la luz que se expandía, una figura comenzó a emerger. Era la imagen de Nuestra Señora. No como las que vemos en pinturas o estatuas, sino viva, resplandeciente, envuelta en un manto que parecía hecho de nubes y luz a la vez. Su rostro irradiaba serenidad y sus ojos transmitían una ternura tan profunda que por unos instantes todo temor se disipó. Fue como si el cielo mismo se hubiera abierto para mostrarnos que no estábamos solos. El avión seguía experimentando turbulencias, pero algo cambió en ese instante. La sensación de caída repentina comenzó a disminuir, como si una fuerza invisible mantuviera la aeronave firme. Las alas que antes parecían sacudidas por vientos incontrolables, ahora encontraron estabilidad. El estruendo se suavizó y su luz llenó cada rincón del interior del avión, incluso sin entrar físicamente. Recuerdo mirar a Minonese, los demás pasajeros y ver lágrimas corriendo por sus rostros, pero ya no eran solo lágrimas de desesperación, sino de emoción, de incredulidad ante lo sobrenatural. Algunos comenzaron a rezar aún más fuerte, otros simplemente guardaron silencio, como ante algo demasiado sagrado para expresarlo con palabras. El sacerdote levantó el crucifijo y, con voz entrecortada, dijo en español: «La Madre está con nosotros». Estas palabras resonaron como la confirmación de lo que todos veían, pero quizá no podían creer. El momento más memorable para mí fue cuando sentí una mano suave tocarme el hombro. No había nadie a mi lado en ese momento, pero el toque fue real, cálido, protector. Y en lo más profundo de mi corazón,
Escuché con claridad, no con los oídos, sino con el alma. No tengas miedo, hijo mío, estoy aquí. Esa frase nunca se ha borrado de mi memoria. Fue como si Nuestra Señora me hubiera hablado directamente, incluso en medio de tanta gente. El avión, que segundos antes parecía condenado a estrellarse, empezó a recuperar altitud. No fue repentino, no fue una maniobra humana, fue suave, como si nos levantaran brazos invisibles. La tormenta, que nos había rodeado como una prisión gris, empezó a abrirse paso en una franja de cielo despejado. Por la ventana vi cómo las nubes se abrían y entre ellas un trozo de cielo azul iluminado por el sol que hasta entonces me había parecido inalcanzable. Y allí estaba, aún visible entre la luz, velando por todos nosotros. Su presencia no fue larga en el tiempo humano, sino eterna en el alma. Bastaron segundos para que una vida entera se transformara. Las lágrimas corrían por mi rostro y repetí una y otra vez: «Gracias, Madre, gracias, gracias». Cuando la imagen finalmente se desvaneció, la sensación de paz permaneció. Era como si todo el avión hubiera estado envuelto en una manta invisible de protección. Los motores reanudaron su ritmo constante y la voz del capitán resonó por el altavoz, ahora con un tono aliviado. «Damas y caballeros, hemos logrado estabilizar la aeronave. Continuaremos hacia Los Ángeles. Gracias por mantener la calma». Pero todos sabíamos que no había sido solo habilidad técnica. Lo que nos había salvado iba mucho más allá de lo humano. Nunca olvidaré las miradas de quienes me rodeaban. No eran miradas comunes, eran las miradas de alguien que había tocado lo imposible, de alguien que había presenciado un milagro. Y en el fondo, todos lo sabíamos, era Nuestra Señora quien había intervenido. Ninguna palabra humana puede expresar plenamente lo que sentí en ese momento. Es como intentar explicarle el sabor del agua a alguien que nunca la ha probado. Por mucho que lo describa, siempre faltará algo. Lo que experimenté en ese avión no fue solo una visión ni un acontecimiento externo. Fue una experiencia que me inundó el alma, como si me hubieran rehecho desde dentro. Cuando la figura de la Virgen María apareció entre las nubes, una paz indescriptible me invadió. El miedo que me había consumido, sofocado y paralizado segundos antes, simplemente se desvaneció. No porque el peligro hubiera cesado de inmediato, sino porque en mi corazón se apoderó de mí una certeza inquebrantable. Estábamos bajo su protección. Era como si la tormenta aún rugiera afuera, pero dentro de mí reinaba un silencio apacible, un profundo descanso, una confianza que nunca antes había sentido. El toque invisible en mi hombro, que describí antes, no fue solo físico. Parecía penetrar mi piel, mis huesos y llegar directo a mi alma. Me sentí acogido como un niño abrazado por su madre en medio del miedo. Y esa era exactamente la sensación, estar en el regazo de la madre, protegido, apoyado y custodiado. Sabía sin la menor duda que incluso si el avión se estrellaba no estaría solo. Era como si el miedo a la muerte hubiera perdido su poder en su presencia. Miré a mi alrededor y vi que muchos pasajeros experimentaban algo similar. El llanto, antes desesperado, ahora se mezclaba con expresiones de alivio, reverencia y asombro ante lo sobrenatural. El sacerdote que iba delante aún sostenía su crucifijo en alto, pero ahora su rostro ya no reflejaba terror, sino una fe viva y renovada. Lloraba, pero eran lágrimas de gratitud. También vi a una madre que antes intentaba desesperadamente calmar a su hijo pequeño. Ahora simplemente lo sostenía en silencio, con la mirada fija en la luz que aún brillaba afuera. La atmósfera dentro del avión cambió por completo. Si antes había sido un caos, ahora reinaba una atmósfera de oración y contemplación. Algunos murmuraban palabras en español, otros en inglés, otros simplemente repetían «María» una y otra vez, como un mantra de esperanza. Era como si todos respiráramos el mismo aire de fe, como si por unos minutos el cielo hubiera descendido sobre ese avión.
y en mi interior ocurrió un detalle profundo. Recordé todas las veces que había ignorado mi fe. Recordé las veces que fui a misa sin prestar atención, las oraciones automáticas, las dudas que albergaba sobre la presencia de Dios y de María. Y sin embargo, allí estaba ella, sin exigirme nada, sin juzgarme, simplemente amándome y salvándome. Esta constatación me rompió el corazón de una manera que aún me conmueve. Una madre no abandona, ni siquiera cuando sus hijos se desvían. La sensación que me quedó fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos. En ese instante, comprendí que el mundo no era solo lo que se veía, sino que existía una dimensión mayor, invisible pero infinitamente más real. Fue como si hubiera tocado, aunque solo fuera por un breve instante, la eternidad. A medida que la luz se desvanecía y su imagen se hacía menos visible, no sentí tristeza, sino plenitud. Porque aunque mis ojos ya no la veían, mi corazón sabía que seguía allí. Era como cuando una madre apaga la luz de la habitación, pero el niño sabe que sigue ahí, cuidándolo, protegiéndolo. Esta experiencia grabó en mí una certeza que jamás se borrará. Nuestra Señora estuvo presente en ese vuelo, no solo como una visión lejana, sino como una madre viva que nos llevó a cada uno en sus brazos, y el sentimiento que perdura, incluso después de tantos años, es el mismo de aquel día: paz, confianza, gratitud y un amor tan profundo que no se puede expresar con palabras. Las consecuencias inmediatas de ese milagro las sentimos todos, tanto dentro como fuera del avión, de diferentes maneras. Lo que sucedió tras la aparición de Nuestra Señora no puede explicarse únicamente con términos técnicos ni con la habilidad humana, aunque por supuesto, los pilotos hicieron su parte con valentía y preparación. Pero todos los que estábamos allí sabíamos que había algo más. Era imposible negarlo. Poco a poco, el avión recuperó la estabilidad. El violento balanceo disminuyó hasta convertirse en un movimiento ligero, casi suave. Era como si volviéramos a navegar en un mar en calma, tras haber capeado una tormenta que prometía engullirnos por completo. Las nubes, que antes habían sido muros oscuros, se abrieron ante nosotros, revelando un cielo tan intensamente azul que parecía una pintura del mismísimo Creador. El sol entraba a raudales por las ventanillas, iluminando los rostros surcados por las lágrimas de los pasajeros. El silencio invadió la cabaña por unos instantes. Ya no era el pesado silencio del miedo, sino un silencio reverente, casi sagrado. La gente se miraba, intentando comprender lo que acababan de experimentar. Algunos seguían llorando, otros se abrazaban, otros simplemente cerraban los ojos, como si no quisieran perder la sensación de paz que nos había invadido. Fue entonces cuando oí la voz del capitán por el altavoz. Esta vez, su voz no solo sonaba cansada, sino entrecortada, como la de alguien que acaba de pasar por el peor momento de su vida. Damas y caballeros, hemos logrado estabilizar la aeronave. Agradezco la cooperación de todos y quiero decirles que ya estamos a salvo. Pronto iniciaremos el descenso hacia Los Ángeles. Se oyó una oleada de aplausos dentro del avión, pero no fue el típico aplauso de alivio. Fue un aplauso mezclado con sollozos, gratitud e incredulidad. Muchos alzaron las manos al cielo, otros comenzaron a rezar con más fuerza, dando gracias. El sacerdote, que estaba unas filas más adelante, se levantó todavía temblando y dijo con voz firme: «Demos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, porque ella nos salvó». Esas palabras resonaron como la confirmación de lo que todos ya sabían, incluso sin admitirlo en voz alta. El milagro no era solo mío, sino colectivo. Todos los presentes lo habían visto, sentido y presenciado. Yo, personalmente, estaba en estado de shock y emoción a la vez. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Apreté el rosario azul y solo pude repetir: «Gracias, Madre, gracias, Madre». Era como si cada latido de mi corazón fuera una silenciosa oración de gratitud. Mientras el avión se deslizaba hacia el aterrizaje, noté que incluso el aire se sentía diferente.
Esa pesadez sofocante había desaparecido, y en su lugar había una ligereza, una frescura. Era como respirar después de mucho tiempo bajo el agua, y dentro de mí, una convicción se apoderó de mí. Nunca podría volver a vivir de la misma manera después de eso. Cuando finalmente aterrizamos en Los Ángeles, el avión fue recibido por ambulancias y equipos de emergencia, pues ya se había informado de graves problemas técnicos. Pero, sorprendentemente, nadie resultó herido. Ni siquiera los pasajeros que fueron golpeados por el equipaje durante la turbulencia resultaron gravemente heridos. Fue como si una mano invisible los hubiera sostenido a todos. Al salir del avión, los rostros de los pasajeros eran indescriptibles. Había una mezcla de alivio, asombro y reverencia. Algunos se arrodillaron en la pista, otros alzaron las manos al cielo, y muchos simplemente abrazaron a desconocidos como si fueran hermanos. El sacerdote repetía una y otra vez que esto jamás sería olvidado. Yo, a mi vez, bajé las escaleras del avión con piernas temblorosas, pero con el corazón rebosante. Miré el cielo azul de California y sentí una certeza que me acompaña hasta el día de hoy. Nuestra Señora estaba allí. No solo nos salvó de la muerte física, sino que nos mostró que el cielo siempre está más cerca de lo que imaginamos. Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles y finalmente puse pie en tierra, sentí que había renacido. Estaba vivo, pero no era el mismo joven que había subido al avión horas antes, en 1900, Ciudad de México. Algo profundo había cambiado dentro de mí. La conmoción, el miedo a la muerte, el milagro de la intervención de Nuestra Señora, todo había dejado cicatrices imborrables. Al principio, caminaba como en trance. Miraba a la gente en la calle, los coches, las luces de la gran ciudad y pensaba, no tienes ni idea de lo que he pasado. Era como llevar un secreto sagrado, una experiencia que me separaba de todo lo que antes me parecía normal. Recordaba las expresiones de los pasajeros, las lágrimas, los gritos, la repentina paz que invadió a todos cuando apareció la Virgen. Se me quedó grabada a fuego. El impacto más inmediato fue en mi relación con la fe. Hasta entonces, había llevado una vida tibia, rezando por costumbre, sin un verdadero compromiso. Pero después de ese día, cada oración cobró fuerza, cada misa se volvió vívida, cada imagen de Nuestra Señora me conmovió profundamente. Ya no podía tratar la fe como algo secundario. Se había convertido en mi eje, mi fundamento, mi razón para levantarme cada día. Mi primo, quien me había dado la bienvenida a Estados Unidos, notó algo en mí. Me dijo, «Miguel, estás diferente. Parece que has vuelto más viejo, más serio». Y respondí con una leve sonrisa, porque no había palabras para explicarlo. Con el tiempo le conté toda la experiencia. Al principio guardó silencio, sin saber si creerme, pero cuando me vio llorar mientras le describía la aparición de la Virgen, comprendió que no era mentira. Otro impacto profundo fue la forma en que comencé a valorar la vida. Antes, solo soñaba con ganar dinero, alcanzar una posición, demostrar mi valía. Después del milagro, me di cuenta de que todo esto era insignificante comparado con la grandeza de estar viva y protegida por la Santísima Madre. Empecé a valorar los pequeños gestos, un abrazo, una comida sencilla, una oración familiar. Comprendí que cada segundo era un regalo y que cada día vivido era una oportunidad para devolver de alguna manera lo que había recibido. Este evento también cambió mi forma de ver a las personas. En ese plano, no importaba si alguien era rico o pobre, estadounidense o mexicano, hombre o mujer, religioso o no. Todos éramos frágiles, todos iguales ante la muerte y la intervención divina. Esto me enseñó que la vida no se mide por las apariencias ni los logros materiales, sino por el amor y la fe que llevamos dentro. Durante los años siguientes, comencé a compartir esta historia con cualquiera que quisiera escucharme. Algunos reían, otros dudaban, pero muchos lloraban conmigo, conmovidos por el poder de mi testimonio. Creyeran o no en milagros, algo en esa historia resonó en la gente, y me hizo comprender que mi función no era convencer, sino simplemente
contar. Contar y permitir que la gracia obrara en cada corazón de la manera correcta. El impacto también fue personal, ya que nunca más podría subir a un avión sin rezar antes. Hasta el día de hoy, cada vez que subo a un avión, me persigno, rezo el rosario y encomiendo el vuelo a la protección de Nuestra Señora. Y curiosamente, incluso cuando hay turbulencias, ya no siento el mismo temor, porque sé que si ella me salvó una vez, seguirá acompañándome en todos los viajes de la vida. Este milagro moldeó al hombre que soy hoy. Me enseñó a vivir con más humildad, más gratitud y más valentía. Y sobre todo, me mostró que la fe no es una teoría distante, sino una realidad concreta que puede manifestarse de maneras extraordinarias, cuando menos lo esperamos. Con el paso de los años comprendí que aquel día en el avión no solo había sido un momento de liberación física, sino un punto de inflexión en toda mi vida espiritual. Fue como si la Virgen María me hubiera rescatado no solo de una muerte inminente, sino también de una vida sin propósito, vivida en la indiferencia hacia la fe. Yo, que antes rezaba por costumbre, comencé a orar con el alma. Yo, que antes veía las imágenes de Nuestra Señora solo como símbolos, ahora las contemplaba como recordatorios vivientes de una madre que había visto con mis propios ojos. La transformación fue lenta pero profunda. En los primeros meses después del evento, sentí una sed espiritual que nunca antes había experimentado. Comencé a participar más activamente en la iglesia, buscando grupos de oración y conectando con personas que también compartían historias de fe. Cada misa, cada procesión, cada novena dedicada a Nuestra Señora era como revivir el momento en que apareció entre las nubes. Asistía, no solo como devota, sino como testigo viviente de su presencia. Redescubrir mi fe también cambió mi corazón. Empecé a ver la vida como una misión. No bastaba con dar gracias en silencio. Necesitaba proclamar, necesitaba contarle al mundo lo que había vivido. Recuerdo una vez, años después, cuando me invitaron a dar mi testimonio en una pequeña parroquia. Al subir al púlpito y relatar todo lo sucedido, vi a gente llorando, a otros arrodillados, a otros cerrando los ojos como si estuvieran viviendo ese momento conmigo. Fue entonces cuando comprendí. Mi milagro no era solo para mí, era para todos. A lo largo de mi vida he visto muchos milagros silenciosos desarrollarse a mi alrededor. Personas que, al escuchar mi historia, redescubrieron la fe perdida. Jóvenes que decidieron cambiar de rumbo, familias que se unieron de nuevo en oración, ancianos que encontraron consuelo al saber que la Madre Celestial sigue obrando en el mundo. Y en cada uno de estos frutos reconocí la mano de María extendiéndose una vez más. Pero quizás el mayor milagro se produjo en mí, la transformación de un corazón orgulloso y ávido de logros a uno que aprendió a descansar en el amor de Dios y su Santísima Madre. No es que dejara de soñar ni de luchar por mis metas terrenales, sino que aprendí a ponerlas en segundo plano frente a lo esencial. La verdadera victoria no reside en las posesiones, sino en permanecer fiel a esa mirada de María que me alcanzó en el cielo tormentoso. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y me doy cuenta de que ese encuentro marcó toda mi vida. No fueron solo segundos de aparición, fueron décadas de transformación. Nuestra Señora no solo sostuvo el avión ese día, ha sostenido mi vida entera desde entonces, y por eso, siempre que tengo oportunidad, les digo a todos, no se desvíen de su fe, no duden del cuidado de la Virgen, aunque piensen que no lo merecen, aunque crean estar demasiado lejos, ella es madre, y una madre nunca abandona a sus hijos. Si me tendió la mano cuando apenas la llamé, imaginen lo que puede hacer cuando la buscamos con el corazón abierto. Aquel encuentro en las nubes fue mi reencuentro con la fe, y desde ese momento mi vida nunca volvió a ser la misma. Hoy, al contar esta historia que he llevado conmigo durante más de 4 décadas, siento que no solo estoy narrando un episodio extraordinario, sino también compartiendo una parte de mi alma, porque lo que ocurrió en ese avión
No fue un sueño, no fue una ilusión de mentes desesperadas, fue real, fue palpable, fue divino. Y lo sé no solo porque vi con mis propios ojos la luminosa figura de Nuestra Señora, sino porque el impacto de ese encuentro transformó mi vida por completo. Muchos me preguntan, Miguel, ¿no crees que fue solo suerte? ¿O quizás habilidad de los pilotos? Y siempre respondo con calma, no, porque no hay suerte que explique la paz que nos invadió a todos en medio de la caída, ninguna habilidad humana que explique la estabilidad que regresó suavemente, como si manos invisibles nos sostuvieran, ninguna técnica que explique la luz, la figura, la mirada maternal que sentí atravesándome el alma. Lo que nos salvó fue la intervención directa de la Santísima Madre. Este testimonio que comparto no es para mi propia memoria, sino para que la suya sea glorificada. Porque soy solo un hombre sencillo e imperfecto que a menudo ha olvidado su fe. Pero aún así, en el momento en que clamé, la fe vino. Esto me muestra que María no espera perfección de sus hijos, solo espera un llamado sincero, aunque llegue en el último minuto. Aprendí que la vida es frágil, que nuestros planes pueden verse interrumpidos en cualquier momento, pero también aprendí que siempre hay una mano extendida para sostenernos. Esta mano es la de la Madre, que lleva nuestras oraciones al Hijo y que nunca abandona a quienes la invocan. Y si estoy aquí hoy, viva, a mis 68 años, capaz de contar esta historia, es porque ese día ella decidió que mi vida no terminaría en las profundidades de una tormenta. Por eso les digo a quienes me escuchan, nunca subestimen el poder de la oración, nunca piensen que están solos, nunca piensen que su llanto se desvanece en el vacío. Soy prueba viviente de que, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, solo bastaba invocar a Nuestra Señora para que la luz abriera paso a la oscuridad. Y si ahora mismo estás experimentando un momento de miedo, dolor e incertidumbre, te invito a hacer lo mismo. Pon tu vida en sus manos, aunque sea con una simple oración, aunque sea un simple Madre, ayúdame. Porque es en esta llamada que sucede lo imposible, que los cielos se abren, que los milagros descienden. No sé por qué me eligieron para vivir así. Quizás para que hoy, tantos años después, pudiera estar aquí ante ustedes, diciendo con toda la fuerza de mi corazón, María existe, María cuida, María protege, María salva. Y termino mi testimonio con la misma frase que nació en mi alma en el momento en que sentí tu presencia a mi lado entre las nubes. No temas, hijo, estoy aquí. Que estas palabras te lleguen también hoy, y que donde quiera que estés, sientas la certeza de que la Santísima Madre camina a tu lado, dispuesta a llevar las riendas cuando tu vida parezca desviada. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo muy especial. Deja un comentario si alguna vez has experimentado una liberación o si conoces a alguien que haya experimentado un milagro similar. No olvides escribir el tuyo también. Solicitud de oración, ya sea por ti o por un ser querido. Incluye el nombre de la persona y el motivo, para que no solo yo, sino toda la comunidad podamos orar por ella. Aprovecha para orar también por quien comentó antes que tú. A veces, tu oración puede ser la respuesta que su corazón necesita con tanta urgencia. Y si este testimonio tocó tu vida, deja tu like, suscríbete al canal y quédate con nosotros, porque en el próximo video, que ya está apareciendo en tu pantalla ahora, escucharás otra historia real, de fe y liberación, que sin duda fortalecerá aún más tu caminar.